Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Those children in Russia are taught to hate Ukraine. Quizá veamos jueguitos en Tayikistán, Kazajistán. Посмотри, как дышит собака. La muy buena metáfora de los jueguitos. Efectivamente, este conflicto en particular, el de la guerra en Ucrania, es sencillamente un accidente, solamente un accidente, una bomba caída en el lugar equivocado, un error, una falsa información. Nation secure. Tu pregunta sobre los pro-ucranianos y los pro-rusos. Yo sinceramente rechazo esa división como si aquí presenciáramos un partido de fútbol. Acá debemos aparecer, todos y todas debemos aparecer del mismo lado, pro-paz. La sorpresa o el mito o el misterio, bueno, tú sabes de lo que estoy hablando, es como un comediante se atreve o puede dirigir una nación, que bueno, pues eso es fácil, ¿no? Sin ninguna experiencia política, eso es un poco más difícil. Y sin ninguna experiencia militar, eso está un poco más increíble. Como sin ninguna experiencia militar está dirigiendo misiles, ataques, fuerza aérea, tanques. Es una pregunta grande que no solo muchos se hacen, muchos ya la han contestado. El asunto es la sorpresa, ¿no? La sorpresa que para toda la gente común como nosotros, pues diríamos, ¿qué está haciendo ahí? Pero bueno, el asunto es que esto encantó a muchos y hizo que la furia se levantara entre otros. Hoy, ¿cómo está el señor Zelensky? ¿Sigue siendo encantador o está desencantando? Y en este marco visita la Asamblea General de las Naciones Unidas allá en Nueva York y también visita el Congreso de Estados Unidos. Y alrededor de él y alrededor de esa imagen, pues está sin duda la guerra en Ucrania y está el estire y el afloje entre Washington y Moscú. Hoy vamos a hablar de eso que pues está tremendo, ¿eh? Van a ver, tenemos un gran invitado, un invitado de lujo. Soy Roberto de la Madrid y esto es Detrás de la Razón. Comenzamos. Second year in a row in its efforts to bring about. Respectfully suggest the answer is no. Spoke before Councilman. Gavel, thereby implementing your decision. 2000 гражданских лиц, из них более 1000 детей. Здрасте. Василий Петрович Голобородько? Да. Посмотри, как дышит собака. Do you think you'll get the money you need? Do you think you'll get the money you need, sir? And it is a clear Russia's attempt to weaponize the food shortage on the global market in exchange for recognition for some, if not all, of the captured territories. Those children in Russia are taught to hate Ukraine, and all ties with their families are broken. And this is clearly a genocide. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes que a pesar de la censura y que nos han cortado muchos canales, eliminado, pues seguimos aquí en la lucha. Gracias a todos los que nos ven en cualquier parte del mundo y por seguir defendiendo este espacio de libertad. Hoy está con nosotros, pues estamos de gala porque está con nosotros un doctor también muy querido en las redes sociales, cada vez más famoso y se extiende su crítica y su pensamiento. Y le agradecemos mucho de que esté aquí con nosotros, doctor, si me permites hablarte de tú, doctor Ezequiel Vistoletti. Qué gustazo. Si me permites leer un poquito de tu currículum, porque bueno, pues quiero que el público también de Detrás de la Razón se entere
ya te conoce seguramente, pero bueno, pues impactante, ¿no? Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires, maestría en Estudios Latinoamericanos Interdisciplinarios de la Universidad Libre de Berlín, doctorado en Ciencias Económicas y Sociales en la Universidad de Kassel y actualmente pues participa en la Universidad Alice Salomón de Berlín como profesor y sobre todo y más que todo, por lo cual te conoce muchísima gente, presentas el programa Demoliendo Mitos de la Política. No solo lo presentas, lo produces, lo impulsas y lo conduces de una manera pues muy singular que nos gusta a muchos. Ezequiel, bienvenido a Detrás de la Razón, muchísimas gracias y yo les pido a ustedes pues obviamente que le den una visitada a su canal en YouTube Demoliendo Mitos de la Política y hoy pues nos vas a demoler muchos mitos o nos vas a aclarar muchos mitos o nos vas a aclarar muchas dudas que tenemos. Ezequiel, un abrazo hermano, gracias por estar aquí y pues adelante. Zelensky visita el Congreso de Estados Unidos, Zelensky visita la Asamblea de las Naciones Unidas. Zelensky, ¿está encantando más o está desencantando más? ¿Cómo lo ves? Primero, hola Roberto, un placer poder acompañarte a vos y naturalmente a tu audiencia. Respondiendo tu pregunta, Zelensky aparece en una situación muy complicada, muy compleja, en tanto, por un lado, la ofensiva militar iniciada hace ya alrededor de 3 meses por Ucrania, con el objetivo de realizar un avance en el sur de Ucrania hasta el mar de Azov. Esa ofensiva parece terminalmente fallida, finalmente fracasada. Y como correlato de ese fracaso militar, sus patrocinadores, sus financistas, principalmente los países de la OTAN y en particular Estados Unidos, quien determina los designios y los destinos de la OTAN, tras haber realizado donaciones, préstamos, envíos de dinero y de armas al por mayor, contabilizan en las estimaciones alrededor de más de 200.000 millones de dólares, nada más y nada menos. Bueno, esos países en este momento aparecen cada vez más críticos por la falta de resultados de esa, entre comillas, inversión en dinero, en armamento, en personal, tanto civil como militar, en adoctrinamiento, en capital político también, sin que eso haya realizado ningún cambio en la situación militar en la guerra contra Rusia, en Ucrania contra Rusia. Para colmo de males, finalmente, poco a poco, las sociedades de los países del norte, tanto en Estados Unidos como en Europa, comienzan a reaccionar, comienzan a realizar críticas respecto a esta enorme inversión en dinero y en armas, en última instancia proveniente de los bolsillos de los contribuyentes, y mientras tanto la propia decisión de patrocinar este conflicto contra Rusia genera además consecuencias cada vez más negativas para los propios países del norte global, tanto en lo económico, a través del aumento de la inflación, la desindustrialización en el caso de Europa, la interrupción de los flujos energéticos, en el caso de Europa también, principalmente después de la voladura de los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, y la recesión generalizada en Europa ya reconocida y en Estados Unidos en ciernes. Con lo cual,
la presión de el común de la gente de a pie y la presión de los líderes de estos países frente al fracaso de la contraofensiva, en realidad la mal llamada contraofensiva, deberíamos llamarla ofensiva a secas, genera para Zelensky una situación muy difícil en un contexto en el cual realiza una visita a los Estados Unidos precisamente para solicitar una vez más armas y más dinero. Eso solicitó ayer en la Asamblea General de las Naciones Unidas, solicitó efectivamente eso, solicitó más sanciones para Rusia, solicitó más armas, solicitó más dinero, solicitó más apoyo, como hasta ahora. Posteriormente, en la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en la cual participó por invitación de su presidente actual, el primer ministro de Albania. Recordemos que en el Consejo de Seguridad el presidente aparece en poder o la presidencia aparece a cargo de uno de los países conformando el Consejo de manera rotativa. Bueno, en esa reunión también realizó un pedido de más armas, más dinero, amonestó al Consejo de Seguridad por convalidar el poder de veto de Rusia, como si el Consejo de Seguridad pudiera determinar el fin del derecho a veto de Rusia. Recordemos que 5 países presentan derecho a veto y ese representa su derecho, ¿no? Bueno, amonestó a todos de alguna manera con una actitud un poco gangsteril, patoteril, esto de amonestar a sus propios patrocinantes, pero bueno, una vez más solicitó armas, solicitó dinero, solicitó más sanciones a Rusia y supuestamente el día de hoy, Roberto, iba a realizar una visita, una comparecencia en el Congreso estadounidense por segunda oportunidad. Recordemos la primera de sus visitas en diciembre del año pasado, en una situación completamente distinta, unos meses después de el éxito en la ofensiva ucraniana de septiembre del año pasado para reconquistar Kharkov y en el contexto también del repliegue táctico de Rusia de Jersón. En realidad ya para el mes de diciembre del año pasado ya habían después de este éxito temporal ya habían aparecido problemas o ya aparecían problemas en el frente de batalla para Ucrania también, pero mal que mal todavía podían los legisladores estadounidenses rememorar ese exitoso avance en Kharkov, de manera que fue presentado el año pasado, en diciembre, en el Congreso estadounidense, con bombos y platillos, realizó un discurso ante la ovación de pie de los legisladores, con el pedido de siempre, armas y dinero y un enfrentamiento a todo nada sin el más mínimo atisbo de una resolución diplomática. Bueno, fue presentado como el paladín de la democracia, de la justicia, y abandonó los Estados Unidos con la promesa de más apoyo. Recuerdo incluso además, como detalle, aunque ya había comenzado el asedio de Rusia a la ciudad de Bakhmut, que en ese momento, muy orgulloso, en el estrado del Congreso de los Estados Unidos, a su lado Nancy Pelosi, si no recuerdo mal, y con una bandera de Ucrania, vociferó en inglés: Bakhmut does not fall, Bakhmut no cae, ¿no? Recordando la defensa, que el hecho de que Bakhmut, a pesar del inicio de la ofensiva rusa en ese momento contra Bakhmut, aparecía todavía en control de los ucranianos. Bueno, eso el año pasado. Qué cambio tremendo en la situación al día de hoy. En tanto, Bakhmut fue conquistada por Rusia, la ofensiva en ese momento prometedora, hoy aparece completamente fracasada, y el apoyo de los países occidentales presenta cada vez más dudas. En el propio Congreso estadounidense
muchos senadores y diputados, y ya no solo republicanos, y ya no solo trumpistas, sino incluso algunos demócratas, comenzaron a exteriorizar, a presentar sus críticas respecto a esta política de apoyo a Ucrania sin ningún intento de una salida diplomática de esta situación, a punto tal, Roberto, que recién me participan de la última novedad, el hecho de que finalmente esa segunda participación, esa segunda aparición pública de Zelensky planificada para el día de hoy en los Estados Unidos fue abandonada porque precisamente Zelensky no quería una situación incómoda, algún abucheo, grito, ausencia de congresistas críticos, o quizás sencillamente su presencia en silencio sin aplausos, de manera que en este momento aparentemente Zelensky estaría realizando reuniones individuales con legisladores a favor de su postura, naturalmente, pero no una intervención pública ante la Cámara de congresistas con los los diputados o el equivalente a los diputados de los países latinoamericanos y los senadores estadounidenses también, allá lo llaman congressmen y congresswoman, ¿no? Congresistas. Bueno, abandonaron ese plan precisamente por esta difícil situación y solamente realizan reuniones individuales. Así que si queríamos confirmación de nuestro análisis y de esta difícil situación y de las dificultades cada vez más grandes de este señor en la búsqueda de más apoyo, bueno, aparecen ahora con esta noticia de último momento, Roberto. Qué oportunidad, ¿no? Al escucharte, qué oportunidad nos da el mundo y la historia de ser testigos de cómo van cambiando las versiones, cómo se va transformando las inquietudes y luego las acciones, y luego todo ese análisis nos da pues el resultado de cómo nos estaban mintiendo, ¿no? Esto es, creo que muy importante lo que denuncias. Tengo varias preguntas que me van surgiendo. La primera, te voy a hacer una pregunta yo creo que muy simple, pero me gustaría tu análisis desde tu trinchera intelectual. ¿Cómo se ve o cómo entender en estos momentos en el mundo? Hablabas de ahí de la reunión del Consejo de Seguridad, en donde hubo un estira y afloje entre el presidente del Consejo y Navalny, el embajador, el representante de Rusia, porque el representante de Rusia se oponía a que hablara Zelensky. Y bueno, pues a unos metros estaba ahí Zelensky. ¿Cómo es observar que dos representantes o dos actores que se dicen ambos igual, que uno es el demonio y que es el asesino, y el otro se acusa de lo mismo, que son los asesinos, y que el mundo testigue que están prácticamente a unos metros, ¿no? Desde el punto de vista más básico, más humano, al más complejo, digo, bueno, pues si yo fuera alguno de los dos me levantaría y le diría, oye, vamos a arreglar esto, o no sé, o algún otro lo insultaría, pero no, están a unos metros, es como todo un teatro, como una figura literaria extraña, no sé, ¿cómo lo ves tú? Sí, no, de acuerdo con tu sensación a nivel piel, pero esa la dinámica, Roberto, de las relaciones internacionales a esa escala. Recuerdo situaciones incluso más teatrales, incluso durante la Guerra Fría, enfrentamientos totales entre en su momento los representantes de la Unión Soviética y los Estados Unidos, pero todos desde su asiento y seguramente después entre ellos, o muchas veces, ¿no? Más allá de las profundas disputas, esto aparece dentro de una dinámica propia del juego de la geopolítica. Quizás después entre ellos puedan charlotear de
de otra manera completamente distinta detrás de bambalinas, ¿no? Pero lo importante, Roberto, más allá de esta escenificación, y por cierto, ayer protagonizaron, para mí, el primer ministro de Albania protagonizó una situación verdaderamente lamentable, primero por la decisión de participar a Zelensky en el Consejo de Seguridad, aunque no debía. Frente a esto, el embajador ruso realizó un reclamo y, bueno, podía responder de distintas maneras. La decisión de que participara para mí representa un error, pero bueno, eso aparece como una cuestión discutible, pero respondió de manera violenta, patoteril, acusando, bueno, respondió como un matón cuando en la presidencia temporal del Consejo de Seguridad solamente debería realizar una mediación, ¿sí? Pero bueno, eso práctica de alguna manera un detalle. Lo importante aquí aparece, Roberto, en la inutilidad, por llamarlo, o la intrascendencia, esa es la palabra correcta, la intrascendencia del Consejo de Seguridad como mecanismo para la resolución de este problema. Entonces, que participara Zelensky en la reunión del Consejo de Seguridad solo determinaba la realización de un acto, de una escenificación en la cual podía regurgitar sus insultos contra Rusia, amonestar a los propios líderes de el norte global y, bueno, realizar sus diatribas y sus ataques contra Rusia y sus pedidos de armas y demás, con lo cual una instancia supuestamente concebida para la resolución de conflictos aparece como un escenario para la promoción de figuras, mensajes propagandísticos. Naturalmente, Rusia respondió a esto y Rusia también participa en ese juego, ¿no? En el hecho de la utilización de este escenario o de esta instancia para la resolución de problemas como un escenario para la promoción o para la difusión de las posturas de cada parte. Es el problema grave, más allá de la difusión de tal o cual idea o de tal actuación o escenificación. Y en ese sentido, lo más importante de esa reunión de ayer apareció posteriormente, apareció con el discurso de Anthony Blinken, el secretario de Estado estadounidense, y la respuesta de Lavrov, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, pero una vez más, todo esto en un ámbito no en un ámbito de diálogo, de la búsqueda de la resolución del conflicto y de una interpelación al otro, de un realizar una afirmación, que el otro responda, después que finalmente el otro responda nuevamente, un diálogo, ¿no? El ida y vuelta, no. Cada quien presenta su acto y así desactivan cualquier posibilidad de resolución del conflicto donde debería aparecer la resolución del conflicto en el Consejo de Seguridad. Esto responde en gran medida a las dificultades estructurales, a los problemas estructurales del Consejo de Seguridad y de las Naciones Unidas, ¿sí? Organismo necesario, pero lamentablemente en este momento intrascendente. Su secretario general, en lugar de participar como un mediador y como un buscador de soluciones, aparece o bien completamente intrascendente y acallado, o bien directamente tomando partido por una de las partes. Interesante quizás, Roberto, también de lo sucedido ayer en la Asamblea General, antes de la reunión del Consejo de Seguridad, en la Asamblea General, durante el discurso de Zelensky, por ejemplo, el año anterior, yo recuerdo mucha gente a favor y en contra, pero mucha gente presenciando su discurso. Ayer el recinto parecía semi vacío.
En los discursos de la gran mayoría de los líderes ya no presenciamos la mención del tema de Ucrania. Ucrania apareció como un tema más, ¿sí? Y no más que eso. Cada vez más líderes machacan con la necesidad de una negociación, al punto de que este clamor de el mundo por una negociación y la búsqueda de paz debido a las terribles consecuencias de este conflicto para todos los países del mundo. Bueno, incluso el propio Biden debió recoger el guante y, por lo menos formalmente, presentar la necesidad de una negociación. Claro que de una manera completamente hipócrita, porque por un lado patrocinan la guerra y por el otro lado llaman a la negociación. Lo mismo, Zelensky también ahora presenta la idea de, debemos generar una negociación, pero aquí presentamos nuestro plan de paz, y en el plan de paz básicamente establecen los objetivos de máxima, con lo cual ninguna negociación posible, y menos aún desde una posición de debilidad. También aparecieron otros temas cada vez más importantes, de manera que la cuestión de Ucrania va retrocediendo y los gritos de enojo y las demandas de apoyo de Zelensky cada vez aparecen más en una situación más difícil y frente a oídos cada vez más sordos. Y bueno, esta es la situación Bien. vista ayer en la asamblea en términos generales. Una confirmación más de nuestro análisis, esto de el mundo cansado de este patrocinio de la guerra sin ningún sentido. Y para colmo, como último detalle, Roberto, en el discurso de Zelensky, en un momento enojado, refunfuñó contra los países europeos, los cuales frente a las cámaras aparecen solidarios, pero después generan un teatro con el grano y con eso ayudan a Rusia, en referencia directa a Polonia. Recordemos que si bien Polonia patrocina económica y militarmente a Ucrania como casi ningún otro país, naturalmente por detrás de los Estados Unidos debido a las capacidades de Estados Unidos, pero en cuanto al discurso, hasta hace poquito Polonia parecía como el más belicista, el más antirruso y el más cercano a Ucrania. Pero bueno, desde hace algún tiempo comenzó un diferendo, una disputa entre Ucrania y Polonia relativa a la exportación del grano ucraniano, el cual no puede abandonar Ucrania a través de los puertos, como habitualmente como eran realizadas las exportaciones habitualmente debido a la guerra en el Mar Negro. Entonces, Ucrania despacha ese grano a través de transporte terrestre, a través de trenes, recorriendo Polonia. Ese grano desembarca mayormente en Europa y eso generó una catarata, una luz de grano ucraniano de menor calidad y en algunos casos algunas denuncias hasta de grano en mal estado, pero más allá de eso, una sobreabundancia de grano y por ende una baja del precio, no para el común de la gente, de los consumidores, sino para los grandes actores del juego del agronegocio. Y naturalmente esto determinó la quiebra de muchísimos agricultores, granjeros, campesinos en los países europeos productores de grano, como Polonia. Por ejemplo, entonces, a partir de esto comenzó una disputa entre Ucrania y Polonia, y en ese marco, enojado Zelensky con Polonia, con las últimas medidas de Polonia de rechazar el grano ucraniano, en su discurso realizó esta declaración de, por un lado aparecen solidarios, pero después en realidad generan un teatro con el grano y de esta manera ayudan a Rusia, esto para los polacos y en particular para el gobierno de extrema derecha, por lo menos hasta hace poco lo caracterizaban así
al gobierno de Polonia hasta que comenzó su enfrentamiento con Rusia y de repente ya lo conceptualizan como un defensor de la democracia en la Unión Europea. Esas cosas locas, ¿no? Según el momento, un gobierno o bien de extrema derecha o bien defensor de la democracia, solo según su posición respecto a la guerra. Pero bueno, para este gobierno de extrema derecha abiertamente rusofóbico, la acusación de Zelensky de con esto ayudan a los rusos representó un cachetazo en la cara tremendo, representó una ofensa enorme, debido a lo cual inmediatamente el gobierno de Polonia llamó a consultas al embajador polaco en Ucrania, pero no solo eso, Roberto, sino mucho más aún. Pocas horas después, un ministro en una aparición pública realizó el anuncio de que Polonia no despacharía más armas a Ucrania, nada más y nada menos. Uno de los principales soportes militares de Ucrania lo abandona a Zelensky y abandona el apoyo militar a Ucrania. Y esto, bueno, Roberto, una vez más, otra prueba más de la crecientemente difícil situación de Zelensky en su postura de una guerra a todo nada, a reconquistar todos los territorios tomados por Rusia sin atisbo de negociación. Y, bueno, la consecuencia lógica en el caso de fracaso de esa postura. Si un líder político determina que va a participar únicamente con una en una disputa, con una estrategia a todo o nada, de un enfrentamiento militar a todo o nada, bueno, puede que conquiste sus objetivos, entonces aparece el todo, o puede que deba capitular, entonces aparece, como en este caso, en la nada. Y esa es la situación cada vez más evidente de Zelensky, y esto naturalmente, Roberto, determina también la situación política interna de Zelensky, no ya solo el apoyo de los países del norte global, de la OTAN, del G7, sino por sobre todas las cosas va a determinar esto el apoyo de la sociedad ucraniana, porque hasta hace poco él presentaba la promesa de victoria y llamaba a todos a participar en esta lucha a todo nada, y los llamaba con las consecuencias trágicas para el pobre pueblo ucraniano de esto, la muerte de muchísima gente, muchísimos jovencitos enviados a la muerte sin ningún sentido, en una batalla perdida de antemano. Cuando la derrota parezca evidente para los ucranianos y las ucranianas de a pie, naturalmente, quien hasta hace poco llamaba a la guerra a todo nada, aparecerá en evidencia, y esto va a determinar, sin lugar a dudas, el fin de el apoyo y de la carrera política de Zelensky en la propia Ucrania, ¿verdad? Bien. Pues gracias por toda esta radiografía y este mapeo que nos haces. Unas preguntitas más para ya no quitarte el tiempo, sabemos que tu agenda es muy apretada, pero hay un punto que, bueno, hemos estudiado aquí en el programa desde que empezó la guerra y llevamos meses analizándolo y estudiándolo, pero no te lo hemos preguntado a ti. Entonces, y ahora creo que viene a colación preguntártelo porque pues es una reducción muy simplista, en donde, y lo pregunto porque hay millones de personas que apoyan a Rusia, pero hay millones de personas que apoyan a Ucrania. Incluso no me canso de ver banderas de Ucrania, por ejemplo, vas en una avenida en México y hay una bandera de Ucrania. Me imagino que allá en Alemania pues también, y hay mucha gente que defiende a Ucrania. Entonces, Zelensky sigue repitiendo que somos un país y Rusia nos atacó. Y entonces hay mucha gente en el mundo que dice, pues si son un país y Rusia los atacó, pues está mal Rusia y Ucrania tiene derecho a atacar a Rusia. Ya con toda la distancia y con cada vez más datos que tienes, ¿cómo explicas esto? Sobre todo a la gente que ve a Ucrania como un país y que Rusia lo atacó. Y luego viene todavía gente que reconoce que efectivamente había una masacre y hubo 14,000 por lo menos muertos desde el 2014. Y
y te dice, defensores de Ucrania, bueno, sí, pero eso sucedió dentro de Ucrania y Rusia no tenía derecho a meterse. Entonces, ¿cómo le planteas así rápidamente, para no quitarte mucho tiempo, a toda la gente que sigue defendiendo a Ucrania y que sigue escuchando el discurso de Biden, de Zelensky, diciendo todo, justamente prácticamente esto, ¿no? Nos atacó Rusia y nosotros tenemos derecho? Bueno, respondo primero a la primera parte de tu pregunta sobre los pro-ucranianos y los pro-rusos. Yo sinceramente rechazo esa toma de partido, esa división, como si aquí presenciáramos un partido de fútbol. Acá debemos aparecer todos y todas debemos aparecer del mismo lado, pro paz, Claro. pro vida humana. Esa es la cuestión. Acá aparecemos en un enfrentamiento no entre Ucrania y Rusia, sino entre la OTAN y Rusia, con Ucrania como campo de batalla, y en el medio esto determina la muerte de muchísima gente, ucranianos, rusos, incluso gente de otros lugares, tanto en cuanto a las víctimas civiles, relativamente pocas, y esto genera, verdaderamente puede parecer como cínico, ¿no? Una sola víctima civil representa demasiado, pero con respecto a las víctimas militares, este conflicto presenta una cantidad de víctimas civiles relativamente pequeñas. Recordemos, por ejemplo, la invasión a Irak, según algunas estimaciones, generó 1 millón de muertos. 1 millón de muertos civiles, ¿sí? Y, bueno, algunas decenas de miles de soldados, de militares muertos. Bueno, aquí ya aparecen, por lo menos, según las estimaciones, bueno, la cuestión de las bajas representa una cuestión muy disputada, pero por lo menos 500.000 soldados muertos, independientemente de su origen ucraniano o ruso, y alrededor de, confirmadas hasta ahora, 5.000 víctimas civiles desde el inicio en 2022 del ataque ruso. Todos esos muertos, tanto los civiles como los militares, representan una tragedia, porque detrás de esa gente aparecen familias desgarradas, sufrimiento, dolor, padres, madres, hijos, hijas. Realicemos el ejercicio de que nosotros apareciésemos en esa situación, en esa guerra, o algún familiar muerto. Bueno, una cosa terrible. Entonces acá no podemos aparecer a favor de uno o a favor del otro, sino que debemos aparecer a favor de la paz y realizar un análisis realista tendiente hacia la paz. Eso en la primera parte de mi respuesta. En la segunda parte, Roberto, respecto a el argumento de que en 2022 Rusia comenzó una invasión. Efectivamente, en 2022 Rusia comenzó un ataque, pero la cuestión aparece en que toda esta situación no comienza en 2022, sino que comienza mucho antes, y comienza mucho antes con la expansión de una alianza militar como la OTAN hacia el este de Europa, hacia Rusia, lo cual para Rusia representó y representa un peligro real y generó muchísimo temor. Durante años Rusia rechazó esto y presentó propuestas para generar un acuerdo, ¿sí? ¿Por qué genera temor? Esto no, porque acá no aparece una cuestión de un temor infundado, sino porque en cada nuevo país, incluido a la OTAN estableció tropas militares y misiles apuntando contra Rusia, ¿sí? Además de, bueno, naturalmente la cuestión interna de la guerra civil prácticamente dentro de Ucrania entre ucranianos prorrusos y ucranianos proeuropeos, eso también parte de este conflicto, pero en el fondo de este conflicto aparece esa disputa geopolítica de expansión imperialista de la OTAN hacia Rusia, un peligro real para Rusia, y naturalmente después también la respuesta de Rusia con esa invasión. De ninguna manera justificada, en tanto el derecho internacional aparece violado, pero también aparece violado el derecho internacional a partir de la violación del derecho a la autodeterminación de los ucranianos
prorrusos, a partir del derecho a la seguridad, violado con esta expansión de la OTAN, a partir de muchísimas otras, bueno, a partir de los propios acuerdos sancionados, como los acuerdos de Minsk, para la resolución de este conflicto, pero después abandonados por los países de la OTAN y por Ucrania. Recordemos aquella horrible confesión de Angela Merkel respecto a que los acuerdos de Minsk representaban acuerdos ficticios, sancionados únicamente, claro, para generar tiempo. Eso también representa una violación al derecho internacional. Entonces aparecen violaciones al derecho internacional, a la autodeterminación de los pueblos, a el derecho a, por ejemplo, el habla de la lengua rusa, algo prohibido en Ucrania en el marco de este proceso de desrusificación. Aparecen muchas cuestiones violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, de los derechos más básicos, de los derechos humanos, de el derecho internacional, bombardeos a civiles también. Desde 2014 en adelante Ucrania realizó ataques a su propia población civil de manera sistemática, 14.000 muertos en ese conflicto hasta 2022, nada más. Entonces aparecen violaciones a ambos lados sin realizar una equiparación. Sencillamente presento el conflicto desde la perspectiva geopolítica, porque sin una comprensión de eso, el conflicto no desaparece y entonces realizamos análisis de estos buenos, estos malos, esto blanco, esto negro, y este atacando al otro, entonces yo con la banderita ucraniana, o este atacando al otro también, entonces yo con la banderita rusa. Y no, la cuestión más compleja, la cuestión de las violaciones y de las violaciones del derecho internacional, la cuestión de la violación de la Carta de las Naciones Unidas, la cuestión de la disputa geopolítica entre distintos actores y Ucrania solamente como un escenario, como el sacrificio de la OTAN en su búsqueda de cercenar el poder ruso. Bueno, todo eso representa también una parte de este conflicto, ¿sí? ¿Por qué todo este análisis? Porque sin una resolución de ese conflicto de fondo, esta terrible guerra con tanta muerte no va a desaparecer, no vamos a desactivar este conflicto, ¿sí? Entonces, para quien quiera una explicación sencilla de este bueno y este malo, no, las relaciones internacionales nunca así, pero por eso debemos realizar un análisis así de profundo para poder generar respuestas a esto y determinar una salida negociada, ¿sí? En este momento, yo machaco con la necesidad de negociación desde hace mucho tiempo. Lamentablemente, la OTAN rechazó la negociación desde prácticamente el inicio de la última fase de la guerra en 2022, ahora seguramente los rusos aparecen desinteresados en una negociación. Occidente respondió con un a todo o nada. Bueno, ahora aparece la carta ganadora de este conflicto, por ahora aparece en Rusia. Entonces, ¿cuál es la motivación de Rusia ahora a la negociación? Difícil, ¿no? Si tu contraparte responde no, esto lo determinamos a los golpes. Bueno, vos a los golpes ahora parecés ganando. ¿Cuál para vos la motivación para una negociación? Es el problema cuando uno aventura salidas belicistas, guerreristas, pero bueno, no debemos abandonar las esperanzas. Sí debemos una vez más abandonar los análisis tontones de este bueno y este malo, porque ni todos buenos del todo, ni todos malos del todo. Lo real y lo verdadero, el sufrimiento de tanta gente, y lo real y lo verdadero, la necesidad de resolución de este conflicto de fondo a través de acuerdos, de concesiones. Y bueno, como conclusión de esto, además lo real también, el inicio de una nueva etapa en la historia de la humanidad con el fin de la unipolaridad. Estados Unidos ya no puede determinar todo como quería antes, ¿sí?
guerra aquí, paz allá, estos por aquí, estos por allá. Bueno, esto generó este conflicto generó una catalización de muchos otros conflictos y la aparición de un mundo nuevo con muchos contrapoderes. Estados Unidos no desaparece como poder con todo esto, pero sí aparecen a su lado muchos otros poderes equivalentes y eso ya determina un mundo completamente nuevo, con muchísimo potencial de un mundo mejor, pero también con muchos riesgos. Entonces ahí también debemos realizar un análisis inteligente, pragmático, crítico, para generar efectivamente un nuevo mundo multipolar, pero pacífico, y no como hasta ahora la disputa, la lucha de Estados Unidos por la permanencia de ese orden vetusto unipolar y en este surgimiento de un nuevo orden multipolar o multicéntrico, la posibilidad de una tercera guerra mundial de consecuencias impredecibles. Claro, pues ahí está la carta de invitación de Detrás de la Razón para ti, para el próximo programa, analizar justamente los riesgos y los peligros de tener un mundo multipolar, en el sentido de que la unipolaridad de Estados Unidos desaparece y bueno, pues ya hemos también hablado de esto, ¿no? No va a querer que desaparezca tan fácilmente. Pues nos vamos, Ezequiel. La última pregunta, tú sobre todo que estás en Europa y justo que estás en Alemania, un país protagonista de todo esto, ¿cómo ves para dónde va la guerra en Ucrania? Putin ha dicho que está preparado para una guerra larga y bueno, aunque Estados Unidos y la OTAN no lo habían dicho tan simple, más bien con los actos se ve que es para una guerra larga con el financiamiento. Estados Unidos está construyendo en Texas una fábrica especialmente para mandarle armas a Ucrania. Putin parece ser que está pidiendo también apoyo a Kim Jong-un. ¿Para dónde ves que va esto? ¿Unos 5 años más, 10 años más? El próximo mes se acaba. Digo, ya sé que no tienes una bola de cristal. Y sobre todo, también estoy viendo que están apareciendo fueguitos otra vez, como hace 2 años. Nagorno-Karabaj se está incendiando otra vez y posiblemente, si es que lo llegan a contener, pues entonces no, pero si no lo pueden contener, también quizá veamos fueguitos en Tayikistán, Kazajistán. ¿Cómo lo ves desde Europa? Y si hay temor también para los europeos de que se extienda la guerra hacia pues Europa occidental. ¿Para dónde va todo esto desde tu análisis, Ezequiel? Bueno, comienzo de atrás para adelante con la muy buena metáfora de los jueguitos. Efectivamente, este conflicto en particular, el de la guerra en Ucrania, desencadenó el aceleramiento de una disputa mucho más grande a escala global, y en esa disputa, en esa gran hoguera, aparecen muchos distintos pequeños fueguitos, uno muy grande sin lugar a dudas el de Ucrania, pero también el de Taiwán, el de Nagorno-Karabaj, el de Georgia, los de África, muchos, y todos aparecen en el marco de la reconfiguración del orden mundial. Eso por un lado. Dicho más sencillamente, todas esas disputas aparecen relacionadas con este cambio del orden mundial en todo el planeta Tierra. Después, respecto a la pregunta de las perspectivas para la guerra en Ucrania, bueno, lamentablemente por ahora parecen bastante malas, pesimistas en cuanto a la posible resolución del conflicto. Por lo menos de aquí a poco tiempo no aparece como algo sencillo la resolución de esto, por lo menos hasta las próximas elecciones en Estados Unidos. Difícil determinar si vamos a presenciar cambios muy grandes en cuanto al conflicto, porque en última instancia Estados Unidos, ¿quiénes podrían desactivar el conflicto inmediatamente? Los estadounidenses recuerdan permanentemente: Putin podría determinar el fin de esta guerra inmediatamente. Sí, Putin podría, efectivamente, pero también podría Biden. Los Estados Unidos también podría. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que para Rusia, para Putin como jefe de Estado de Rusia, para Rusia en general, este
conflicto representa un conflicto esencial porque aparece en juego la propia supervivencia de Rusia. Si Rusia abandona el conflicto ahora y la OTAN establece bases militares y misiles en Ucrania, eso podría determinar el inicio del fin de Rusia como Estado. Entonces, sí, formalmente Putin podría desactivar este conflicto de manera inmediata, pero eso representaría un riesgo para la existencia misma de los estados. Y los estados en las relaciones internacionales accionan y reaccionan en pos de la supervivencia, ¿sí? Bueno, Biden también podría desactivar este conflicto inmediatamente. Y acá no aparece para Estados Unidos el peligro de desaparición, porque acá no estamos presenciando un conflicto armado por bases chinas o rusas en México. ¿Sí? El conflicto aparece a miles de kilómetros de Estados Unidos y el objetivo de la participación de Estados Unidos en este conflicto responde sencillamente a cercenar el poderío ruso. Así que Biden podría determinar, o el presidente de los Estados Unidos podría determinar el fin de este conflicto con un llamado telefónico, y con esto machaca a Trump todos los días, voy a desactivar esto inmediatamente, sin que eso cercene el poderío o la propia existencia de los Estados Unidos. Así que, en ese sentido, ninguna de las partes por ahora va a abandonar su postura y vamos a presenciar un conflicto por el momento de 1 o 2 años más, casi con seguridad, quizás más aún. El problema con esto, Roberto, responde a que el problema con la continuidad del conflicto responde a que las guerras, los países pueden comenzar las guerras, pero difícilmente pueden, cuando quieren, como quieren, pero rara vez pueden determinar el fin de las guerras de manera inmediata, porque las guerras presentan lógicas propias. Y en el marco de esta guerra, sencillamente un accidente, solamente un accidente, una bomba caída en el lugar equivocado, un error, una falsa información, podría determinar el inicio de un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, con las dos principales potencias nucleares del mundo, Rusia y Estados Unidos, enfrentadas entre sí. Entonces, esta prolongación del conflicto connota un peligro enorme, ya no solo para Ucrania, Rusia, Europa, sino para el conjunto de la humanidad. Eso en cuanto a las perspectivas de la guerra. Y en tercer lugar, en la tercera parte de tu pregunta sobre Europa, Roberto, la postura de Europa, en mi opinión, completamente tonta, por llamarla de una manera, por caracterizarla de una manera simplona, tonta porque no responde a los intereses de Europa, genera muchos más perjuicios para Europa que beneficios. Acompañar la política exterior de Estados Unidos en contra de Rusia sin ningún beneficio real, sino más bien perjuicios para Europa. Bueno, esa política presenta una fecha de caducidad. Esa política parece condenada a su final cuando los pueblos europeos abandonen la modorra, despabilen y comiencen a movilizar, a realizar reclamos en pos de la paz y del fin de estas políticas impuestas por Estados Unidos y seguidas estúpidamente por Europa, con tan malas consecuencias para los europeos y las europeas de a pie, y también con incluso la posibilidad de una guerra una guerra incluyendo a Europa, en la cual Europa representaría el primer objetivo de Rusia y de un eventual ataque nuclear, hasta incluso. Así que ese es el destino de Europa, o los pueblos abandonan la modorra, reaccionan y llaman a la paz. Cada vez más gente aparece crítica respecto a esto, lamentablemente no lo suficientemente críticos como deberían para desactivar esto, pero bueno, esa es la fórmula para el fin de esta tonta política de seguidismo de los Estados Unidos. Pues muchísimas gracias, Ezequiel. Nos vamos. Les pido a ustedes, por favor, que visiten el canal de Ezequiel Vistoletti. Es Demoliendo Mitos de la Política. Ponen ahí en YouTube Demoliendo Mitos y ya les aparece, o ponen Ezequiel
Vistoletti o Vistoletti, ya les aparece, entonces visítenlo, hay muchas cosas que tenemos que estar conscientes y Ezequiel pues nos los plantea ahí de diferentes formas, nos da todos los elementos para poder analizar y bienvenido, qué bueno que estés aquí y ojalá que aceptes otra invitación más allá para otros temas en Detrás de la Razón y no te vayas sin decirnos darnos nuestra cereza del pastel. Aquí es costumbre de que al final escojas una palabra para representar tu malestar o tu denuncia o tu pensamiento o lo que sea acerca del tema, ya sea a nivel macro o micro, a nivel personal, nacional, como tú lo quieras. Solo una palabra, es un ejercicio pues intelectual que se ve, parece muy sencillo. Y luego bueno, en 20 segundos, mi palabra, sí. Mi palabra, Roberto, a pesar de mi análisis tan crítico, tan realista e incluso sombrío, recordando a esa frase tan bonita de Gramsci de con la lógica de la cabeza, pero con la esperanza de el corazón, mi palabra, la palabra esperanza, porque a pesar de todas estas dificultades, no debemos abandonar la esperanza de la resolución de este conflicto, el fin de tanta muerte y el inicio, en última instancia, de un mundo mejor para todos y todas. Pues muchísimas gracias y ojalá que la esperanza esté en los corazones de los que tienen la decisión o el mango de la sartén bien tomada, porque es una gran responsabilidad, como decías Ezequiel, ya no por quien tenga razón en la guerra de Ucrania, sino por lo que pueda pasar. Un accidente podría acabar con el mundo y eso lo tienen que tener bien claro en Washington y en Moscú. No por quien tenga razón o quien tenga derecho, sino por lo que pueda venir para el ser humano. Muchísimas gracias, Ezequiel. Un abrazo, hermano. Gracias por estar aquí. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.